le podemos asignar nombres a objetos dentro de la hoja, ¿ya? Yo puedo, digamos, asignar a un grupo de celdas un nombre. También puedo, cuando creo una tabla, esta por defecto se va a llamar tabla uno. También puedo asignarle un nombre independiente, que me va a servir también para la nomenclatura. Entonces, esos son temitas que vamos a verlo ahorita. Entonces, como yo creo una tabla, yo tengo dos opciones, ¿ya? Yo puedo ir desde la ficha insertar, ¿sí? Desde la ficha insertar yo tengo una opción que se llama insertar tabla, ¿sí? Yo no sé por qué se colgó y se murió mi Excel. Aquí para yo crear una tabla tengo dos opciones, o tres opciones, si consideramos también un atajo de teclas para poder acceder a ella. La primera es la función insertar, desde la ficha insertar, yo le doy a clic a tabla, ¿sí? Que es control Q también. Puede ser control Q o también control T, ¿sí? Control T. Entonces, pueden ver también esto en la ficha inicio, que es que hemos visto en la primera clase, o como les dije, control T, ¿no? Básicamente, chicos, cuando yo creo una tabla se me va a abrir un pequeño cuadro de diálogo. Finalmente, si es que mira, yo tengo dos opciones. Mira, vamos a este espacio en blanco y les pido que ustedes también lo hagan. Yo ya voy a usar el atajo de teclas control T y se me va a abrir este pequeño cuadro de diálogo. Este pequeño cuadro de diálogo lo que va a hacer es identificar qué están seleccionando actualmente, porque miren, en este caso que yo selecciono un espacio en blanco, obviamente como Excel no va a detectar absolutamente nada, o sea, va a detectar un espacio en blanco, me va a tomar como la referencia para esa tabla solo esa celda. En este caso yo he seleccionado la celda I13, así que lo que me va a mostrar Excel es el contenido, bueno, solo la selección de la celda I13. Y además también tiene otra opción que dice la tabla tiene encabezados. Por el momento solo le vamos a dar en aceptar, ¿ya? Cuando hacemos eso, chicos, Excel va a crear una tabla. Como les dije, esta tabla que se maneja de manera independiente le va a asignar un nombre. Que bueno, es un nombre correlativo. Algo así como cuando creamos hojas en la segunda clase, cuando estábamos insertando nuevas hojas o copiando hojas, y iban ingresando un número correlativo, lo mismo pasa con las tablas. Ahora, este caso en particular, lo que ha pasado es que, bueno, como no había ningún dato, me está mostrando un encabezado genérico que es columna uno, que es lo que muestra Excel cuando no seleccionas nada, y bueno, el espacio donde se va o se puede empezar a almacenar la información. Ahora, diferente hubiera sido, miren, por ejemplo, les voy a mostrar esto, ¿no? Esto ahorita ya digamos es una tabla que incluye información de clientes, un número de factura y un monto de factura. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ya está tabla, ¿ya? Pero si no hubiera sido una tabla, miren, si yo quiero quitar esta tabla, voy a seleccionar en sí la tabla, ¿ya? Voy a estar dentro de esta tabla, voy a ir a la ficha de diseño de tabla. Ojo que cuando ustedes están seleccionando una tabla o están dentro del rango de una tabla, se les va a habilitar, habilitar la ficha de diseño de tabla. Y en la ficha de diseño de tabla, ustedes van a poder ver lo siguiente. Se les va a abrir una nueva interfaz, una nueva ficha que incluye todas las opciones que pueden hacer con el formato tabla. Momentáneamente vamos a usar la opción convertir en rango en esta tabla que tiene clientes, facturas y montos. ¿Para qué? Vamos a convertirlo en un rango normal. Ya. Esto me sirve para quitarle el formato, o bueno, eliminar esta tabla del documento, ¿ya? Para que ya no se trabaje como una tabla. Entonces, imagínense estos datos, vamos a quitarles también el formatito, vamos a hacer que no tengan relleno, vamos a borrarle los bordes, ya imagínense que era data en blanco, desnuda, no tiene nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos seleccionado así? Simplemente si hubiera hecho un control T ahí, se hubiera seleccionado todos los datos que están, bueno, son correlativos, ¿no? Que están unos al lado del otro. Por ejemplo, tengo la data de cliente, factura y monto, ¿no? Ya me seleccionan los tres. Y se me ha habilitado por defecto la opción que la tabla tiene encabezados. ¿Por qué? Porque Excel ahí está entendiendo que la primera fila de esta tabla contiene los nombres de los encabezados. Que no puede ser, podría ser que no sea el caso, ¿ah? Entonces, si es que ustedes le dan check aquí, lo que va a pasar es que la primera fila se va a convertir en los encabezados. Vamos a darle este formatito de acá. Ah, verdad que creo que le cambié el color a esto. Ya, bueno. Le cambié el color. Bueno. Le aplicó el formato y además, miren, como le di seleccionar el tema del encabezado, la primera fila se volvió el encabezado, ¿no? Se volvió cliente, factura y monto. Ahora, ¿qué hubiera pasado, chicos, si es que
yo hubiera agarrado y no hubiera seleccionado la opción de los encabezados. Básicamente lo que pasa es que cuando le voy a aceptar, Excel, bueno, ¿dónde está? Vamos a clicar acá. Creo que ahorita, ahí está. Control T. Sin encabezados, aceptar. Creo que es por los datos que tengo al costado. Pero ya no importa. Vamos a hacer una tabla en blanco aquí, ¿ya? Vamos a hacer una tabla que se llama como que diga cliente, monto, ¿sí? Y acá ponemos como que Rizal. Vamos a poner a Eva, vamos a poner a Claudia, ¿ya? Y digamos que montos random. Cualquiera. Eso solo es como que para hacer un ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo le hubiera dado así en la tabla, control T, y le hubiera quitado el encabezado, lo que hubiera tomado, claro, para Excel hubiera sido que este dato que dice cliente y monto, obviamente es un encabezado, ¿no? Pero lo hubiera tomado como una fila más, ¿ya? Ahora, por qué usamos esto, profe? Ustedes dirán, ¿para qué me sirve trabajar como tabla? Tiene muchas funciones. De hecho, Excel ya entiende esta tabla como un objeto especial y me permite llamar a sus partes. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pongo o escribo el nombre de la tabla, no solo me va a permitir referenciar la misma tabla, sino cada uno de los nombres de su columna. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando de mira, esta tabla acá, ¿no? Vamos a ver esta tabla. También le había quitado el formato tabla. Vamos a darle un formatito nuevo. Aquí. Ya, y miren, si yo lo llamo a una referencia, o sea, si yo escribo igual, o sea, para abrir una fórmula, igual, y caramba, igual, y le pongo el nombre de la tabla, en este caso, ¿se acuerdan del nombre de la tabla? El nombre de la tabla era tabla 10. Entonces, vamos, mira, yo puedo poner igual, y pongo tabla 10, ¿sí? Y miren, ya me permite llamar a esta tabla, ¿sí? Ya me permiten llamar este objeto. Ok, disculpen chicos. O sea, puedo referenciar la tabla y no solo eso. Si yo uso corchetes, ¿dónde está? ¿Por qué no me aparecen mis corchetes? Ah, verdad. Voy a cambiar a lenguaje en inglés, ¿sí? Si yo utilizo corchetes, miren, no solo eso, me permite referenciar también las columnas. Miren, cuando yo le escribí el nombre de la tabla y además agregué el corchete, me permite nombrar también al cliente, al número de factura o al monto. Entonces, yo de por sí ya puedo llamar a la información que está dentro de esa tabla y utilizar y hacer cosas, ¿no? Pues miren, cuando yo selecciono tabla 10 cliente, ya me selecciona toda la columna de cliente, todos los datos del cliente. Y se actualiza de manera automática. ¿Qué quiere decir? Que si yo antes yo hubiera tenido que seleccionar, ya, ok, para hacer este cálculo voy a seleccionar de la celda E14 a la celda E16, eso lo va a mantener Excel estático. O sea, no, si yo ingreso más ítems dentro, no sé, dentro de la hoja de cálculo, mi fórmula no va a cambiar, va a seguir, digamos, solo trabajando hasta cierta fila. Pero en el caso de las tablas, como yo estoy seleccionando ya directamente la columna, sí, el nombre del encabezado, si yo agregue n datos a esta tabla, siempre va a seleccionar a todos, ¿sí? Por más que yo actualice y sume, agregue datos o los quite, ¿no? Entonces, es una de sus principales también funciones. Solo que se van a dar cuenta que cambia un poquito la nomenclatura de cómo escribo las fórmulas, pero es un tema de costumbre nada más, no tiene nada del otro mundo. De hecho, me parece a mí bastante útil. ¿Ok? Ahora, otra cosa que podrían ver es que cuando algo está como tabla, si se dan cuenta, le sale este pequeño triangulito en la parte inferior derecha, ¿sí? En mi caso está de color azul por, ay, está de color azul porque el tema de mi Excel, ¿no? Pues podría estar de otro color similar, pero va a depender, en algunos casos puede estar verde o negro. Pero miren, este pequeño triángulo azul me permite también, no solo eso, me permite también modificar manualmente el rango seleccionado de la tabla, ¿sí? Miren, si yo jalo este pequeño recuadro hacia atrás, un poquito hacia atrás, miren, yo podría quitar del rango de la tabla al último valor que dice Miguel Briceño, ¿sí? Entonces, otra particularidad también es que cuando ustedes están en la última celda de una tabla y le dan a la tecla Tab, lo que va a hacer por defecto Excel es agregar una línea adicional. En este caso, como lo he modificado manualmente, no sé por qué no me parece así como si agregar una fila adicional. Voy a seleccionar el último dato aquí, como antes.
Pero en general, miren, digamos que en esta de acá, si yo le doy tab, me permitiría agregar campos a mi tabla, o sea, que los rangos se aumenten de manera automática mientras yo ingrese más datos. Entonces, chicos, hasta aquí con la introducción de tablas, más o menos está claro cómo crear una tabla, qué cosas vienen en el formato, de repente las características que tiene una tabla, o hay alguna duda. Yo Hasta lo creo que que hemos visto, todo obviamente. claro. Ya, ok. ¿Qué más? Entonces, vamos a ver un poquito también de lo que me permite hacer las tablas. Las tablas, chicos, me permiten también definir algún formato específico para yo presentar mis tablas. Obviamente, como les había comentado en otras clases, yo no voy a presentar todo en gráficos, yo no voy a presentar todo no sé, en un gráfico dinámico, en un gráfico de columnas, un gráfico de pie, o sea, no necesariamente voy a presentar información así, también la puedo presentar en una matriz de data, una matriz con información resumida. Entonces, ahí esperen. Las tablas, chicos, las tablas, también me permiten crear un formato por defecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo manejo y siempre creo tablas para hacer mis reportes y necesito que tengan un formato específico, yo puedo agarrar y crear yo puedo agarrar y crear directamente el formato, ¿sí? Trabajar el formato y asignarlo a cualquier tabla que yo cree. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, este es un formato creado, es un formato con el encabezado amarillo, con algunas particularidades con los bordes, ¿sí? Y con las divisiones, si se dan cuenta, en esta tabla yo puedo de un solo vistazo diferenciar las filas, ¿no? Si se dan cuenta, una fila está sombreada, la otra no, que esa es una particularidad que también se obtiene utilizando formato tabla. Y además me permiten hacer algunas operaciones sin necesidad de crear una fórmula, sino se agrega una fila adicional que tiene unos cálculos especiales para la tabla. Pero bueno, tocando el tema del formato, ustedes me dirán, ya, profe, si entonces puedo hacer formatos ya predefinidos, ¿cómo yo puedo trabajarlos? Para hacer esto, yo tengo que ir aquí a la opción dar formato tabla, ¿sí? Y de alguna forma, cuando ya vimos en la primera clase, yo puedo seleccionar alguno de los estilos predefinidos en Excel. Miren, yo podría seleccionar este azul, yo podría seleccionar este de acá que es medio naranja, este que es gris, este que es amarillo, ya, y bueno, tengo N opciones que están definidas en Excel para poder darle formatos a mis tablas. Pero obviamente todo va a depender de lo que yo necesite. O sea, digamos que para mí esto no me parece lo más adecuado. Puede ser que necesite darle alguna formatería, entonces como yo voy a hacer esto, directamente voy a la opción nuevo estilo de tabla, ¿sí? Voy al nuevo estilo de tabla y se va a abrir este pequeño cuadro de diálogo que se llama nuevo estilo de tabla. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Este tema de estilo de tabla me permite asignarle el formato que yo deseo a una tabla. Por ejemplo, si es un formato de presentación, le voy a poner estilo tabla, presentación. Presentación, indicadores, presentación, indicadores. Digamos que así. Entonces aquí yo puedo seleccionar varias opciones para la tabla. Por ejemplo, primero yo tengo opciones como que disgregadas. La primera está para asignar un formato a toda la tabla, ¿sí? Para que toda la tabla tenga un formato en específico. Y de ahí a cada elemento específico de la tabla, que puede ser para la primera franja, ¿sí? Para la segunda franja, primera franja de filas y de columnas, obviamente, última columna, primera columna, fila de encabezado, la fila del total, la primera celda de encabezado, la última celda de encabezado. Entonces me permite darle un poquito de imagen, un poquito de formatería a la tabla. A ver, vamos a ver qué opciones me da. Entonces voy a seleccionar primero toda la tabla y voy a hacer clic en formato. Entonces, lo primero que voy a ver es un cuadro de diálogo muy parecido a las opciones que tiene la ficha inicio en la opción de fuente, donde estábamos viendo que se podía mover, no sé, el formato del dato, de los datos, en si es número general, la orientación, el tamaño. Entonces vamos a ver algunas opciones como fuente, borde y relleno. Entonces yo directamente puedo agarrar y decir, ya, yo necesito que la fuente sea normal, un estilo normal, que esté subrayado, que no sé, que tenga un color celeste, ¿sí? Vamos a ver los bordes. Los bordes que estoy asignando voy a poner que tengan contornos exteriores e interiores, ¿sí? Y bueno, el relleno, digamos que no le voy a poner nada, le voy a dar a aceptar.
Ya. Esa es la primera opción. Y miren, al momento de yo haber hecho eso, ¿sí? Al momento de yo haber asignado ese formato, se actualizó esta vista previa. ¿Por qué? Porque obviamente le estoy asignando ese formato a mi plantilla de tablas, ¿no? Porque esto es básicamente una plantilla del formato que va a asignar a mis tablas, ¿no? De ahí puedo agregarle, por ejemplo, primera franja de columna. Vamos a hacer la primera franja de filas. Vamos a darle aquí, vamos a darle formato. Y vamos a decir, ok, necesito de repente que esta primera franja para identificarla, vamos a ponerla en color celeste, ¿no? Un relleno celeste, con bordes, no le voy a asignar bordes, y con una fuente color, no sé, roja, porque es un dato que necesito siempre presentar o que necesito resaltar. Vamos a darle a aceptar. Y miren, si se dan cuenta, lo que hace este tema de primera franja es asignarle formato a las filas pares, miren. La primera franja le está dando formato a la primera fila después del encabezado, de ahí la tercera, de ahí a la quinta fila. Y también puedo hacer eso con las columnas. Hubiera podido agarrar, vamos a borrar el formato de la primera franja y vamos a darle primera franja de columnas, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Le podríamos dar un color rojo y un relleno celeste, solo para diferenciarlo. Le doy a aceptar. Le voy a aceptar y miren, lo mismo. Es lo mismo que con lo hemos hecho con las filas, pero ahora con las columnas. Ahora, también hubiera podido hacerlo con las segundas franjas de columnas y filas. Entonces, ¿qué hubiera pasado ahí? La segunda columna, la cuarta y la sexta hubieran tenido, o le hubiera podido asignar un formato, o si no, digamos que la tercera fila, la quinta fila, la novena fila, también le hubiera podido asignar un formato. Entonces, este punto es más que todo para si necesito asignarle un formato específico a mi información. Yo he conocido personas que bueno, crean, bueno, o ya tenían creada una tabla, ¿sí? Trabajaba por otra persona. Ya digamos que acabo de crear ese estilo, ¿no? Voy a ir aquí a dar formato tabla. Y si se dan cuenta, ese estilo de tabla presentación de indicadores, lo puedo seleccionar. Lo voy a seleccionar aquí, ¿sí? Y bueno, ya voy a tener el estilo asignado, que me acuerdo que lo que yo asigné para formato toda la tabla es todos los bordes y la letra de color celeste con subrayada. Entonces vamos a ir a diseño de tabla y me falta algo. ¿Se acuerdan que le habíamos dado franjas a las primeras columnas? Ya, entonces vamos acá a dar la opción primera columna. Si no me equivoco, es esta de aquí. Columnas con bandas. Acá está, columnas con bandas. Entonces cuando yo le doy clic a esta opción de columnas con bandas, se va a aplicar ese formato que yo dije que le iba a dar a las primeras columnas, ¿sí? Entonces pueden ver aquí que el formato en automático ya se asignó a mi tabla. Si quiero modificarlo, también puedo, o dentro de la opción de diseño de tabla, tengo una opción que me permite seleccionar los diseños que ya tengo preestablecidos, o bueno, este que acabo de crear que se llama estilo tabla de presentación de indicadores. Entonces la idea es que si ustedes hacen formatos o trabajan información repetitiva, no se bajan una base de datos que es, obviamente la información la baja en plano sin formato, esto les puede ahorrar trabajo porque básicamente crean el formato de presentación de la tabla y simplemente le dan formato tabla, cambian el estilo y ya estaría formateado a lo que ustedes necesitan. Ya, yo no he tenido nunca jefes quisquillosos con el tamaño de letra o, digamos, a veces con tanto la presentación. Lo único que sí me han pedido es que la información esté presentable y entendible, pero nunca me han hecho tanto problema por formatos. Pero sí he conocido personas que se les gustaba que la información esté específicamente con un formato, así que va a depender totalmente de ustedes, chicos. Ahora, otra cosa que les digo es, imagínense que tengan una tabla así. Yo he conocido personas que decían, oye, ¿por qué está pintada la primera columna? ¿Qué han hecho? ¿Por qué está así? Qué feo. Se han tomado trabajo coloreando columnas impares y eso no tiene sentido. Entonces, obviamente, va a haber personas que van a decir, ay, ya voy a agarrar, voy a seleccionar la información y no sé, y le voy a pintar de manera mecánica. No voy a seleccionar esto y le voy a poner, oye, voy a ponerle un borde blanco. ¿Sí? Podrían hacerlo, sí, no, no, ese formato de tabla no va a interrumpir que ustedes le hayan asignado un formato específico a esas celdas, pero obviamente no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que debería hacer la persona es identificar, ay, ok, este rango está como tabla, entonces voy a agarrar y voy a desactivar algunas opciones o voy a darle formato a su estilo de tabla para que ya no me moleste, ¿no? Entonces, tienen que tener en consideración eso. Identifiquen qué cosa está como tabla. ¿Ya, chicos? Entonces, esta parte del formato, bueno, el diseño de la tabla con los estilos, ¿está clara? Sí, profe. Sí, entonces acá creen según como quieran su formato, ¿no? Pueden hacer un formato súper locos, pero la idea es, mientras más simples y solo
resalten la información que quieren o necesiten, les va a ir bastante bien, ¿sí? Ok, entonces esa es la parte de los estilos, no es muy complejo. Acá, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, Miren, si juegan un poquito con la información acá del formato, también en los estilos, miren, yo no les he dicho, pero digamos, aquí está el formato que hemos creado, ¿no? Estilo tabla de presentación con indicadores, vamos a darle clic derecho, y si yo quiero agarrar y editarlo, voy a ir a la opción de, a ver, ¿dónde está? Aplicar y borrar formato, modificar, sí, a la opción de modificar, y bueno, ahí puedo editar qué cosas quiero que vayan en mi formato de tabla, ¿ya? Y miren, no solo me permite trabajar con las franjas de las columnas y filas, sino también con las de encabezado, con las de total, con la primera celda de encabezado. Hay varias cositas que puedo hacer para resaltar cierto tipo de información. Y siempre van a ver el resultado de su formato de tabla en esta pequeña vista previa. ¿Ya? Entonces, ya saben, pueden hacerle clic derecho, pueden modificarlo, también pueden duplicarlo para, no sé, si les gusta su formato y quieren crear otro, pero con algunos detalles más, le dan a duplicar. Y bueno, la opción de eliminar si es que quieren que desaparezca de la lista del formato tabla, ¿sí? Entonces acá, no creo que sea tan útil que les diga o les indique para que agarren y creen ahorita su propio formato. Creo que mejor sería que avancemos, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente parte de las tablas. El uso de las referencias. Esto sí me parece mucho más importante que necesariamente solo el formato. El formato es fácil de aplicar. Entonces, el uso de referencias en una tabla. Como les estaba comentando, chicos, las tablas, eh, las tablas tienen una característica particular. Las referencias cambian, ¿ya? Digamos que antes ustedes referenciaban una celda o un rango de celdas seleccionando el número de fila con la columna, ¿no es cierto? Pero en el caso de las tablas, me permite obviar la necesidad de seleccionar un rango específico de celdas y ya directamente hablar de toda la columna. Y es más, vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Acá nosotros tenemos una tabla que dice ingreso, dice egresos, utilidades y un porcentaje, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es borrar la información de aquí y la información de porcentaje, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos redactar la información del gráfico, ¿ya? Pero me voy a acomodar. Eso acomodo un poquito. Está molestando un poquito la garganta. Au, au. Ya, miren. Acá, chicos, en la opción de utilidad o en la columna de utilidad vamos a crear una fórmula, ¿ya? Y van a ver que esto también es bastante útil para cuando usen formato tabla. Digamos, vamos a empezar una fórmula con el botón igual. Y miren, vamos a decir, ok, para yo sacar mi utilidad tengo que rezar mi egreso del ingreso. Entonces, va a ser ingreso menos egreso. Pero miren, cuando yo selecciono la celda G40, no me aparece igual G40 menos H40, sino directamente ya me dice arroba ingreso entre corchetes menos arroba egreso entre corchetes. Entonces, cuando yo estoy dentro de una tabla, ¿sí? Cuando yo estoy dentro de una tabla, directamente ya me permite seleccionar a las columnas como una entidad, como un objeto de esta tabla. Entonces ya puedo hablar de ingreso menos egreso. Y cuando hablamos de estas referencias, chicos, lo que va a hacer Excel es, como entiende que los datos están relacionados, me va a restar el valor de la G40 en la fila en que se encuentra, menos el valor de la menos el valor de la H en la fila en que se encuentra, ¿sí? Entonces aquí va a restarme G40 menos H40. Entonces vamos a dar Enter y correctamente, miren, va a ser 2500 menos 1500 sale 1000. Y además se autocompletó en todas las filas de mi tabla. O sea, como Excel entiende que la tabla es información relacionada, me aplicó la misma fórmula para toda la columna, ¿sí? Toda la columna de utilidad ahora trabaja con la fórmula que yo armé de ingreso menos egreso. Y ahora digamos que el porcentaje yo le voy a decir igual, voy a abrir un igual, le voy a decir ya, mi utilidad fue 1000 entre, no sé, los ingresos, ¿no? Que me costó, bueno, ¿cuánto es la utilidad según mis ingresos? Le doy Enter y miren, ya directamente lo que hace Excel es
Agarrar y copiar la misma fórmula de lo demás. Miren, en este caso me da que es un 40%, un 51, un 40%, y bueno, y en estos casos me sale error porque no hay división de cero, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan acá es, yo también podría agarrar y miren, en vez de hacer igual ingreso menos egresos, directamente hubiera podido agarrar y hacer un igual y seleccionar G40 menos H40. O sea, yo podría haber escrito la fórmula y directamente esto se hubiera aplicado a todas las filas. Sí, miren, hasta no solo eso, sino también Excel entiende que es una referencia relativa y directamente cuando la copia a las demás filas, bueno, va a hacer que cambie la fila de manera, va a hacer que cambie la fila de uno en uno, ¿no? Como si estuvieran haciendo la copia de una referencia relativa, ¿sí? Pero bueno, la idea es que aprovechen que la tabla les permite simplificar este tema de las referencias, ¿sí? Aprovechen y trabajen aquí con la nomenclatura. Ahora, ojo que esto pasa cuando haces operaciones dentro de esta misma tabla. Porque, ¿qué pasa si yo agarro y me salgo de la tabla y selecciono un valor de esta? Por ejemplo, voy a darle igual y voy a seleccionar este porcentaje. ¿Ya? Miren, cuando yo estoy fuera de esa tabla, directamente Excel tiene que llamar primero al nombre de la tabla, que en este caso, esta se llama tabla prueba 2 y después recién me está hablando de la columna arroba porcentaje. Entonces, la manera de llamar este dato desde otro lugar que está fuera de la tabla va a ser primero nombrando el nombre de la tabla y ya directamente hablando de la columna con los corchetes. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras reglas que van a trabajar cuando trabajen con tablas. Tengan en cuenta, ¿sí? Hay personas que no saben trabajar con tablas, entonces directamente les van a decir, oye, ¿por qué tu fórmula es tan rara? Y ahí le explican que están trabajando directamente con tablas, ¿sí? Y miren, chicos, si yo agrego más espacios, miren, si le doy más tabs a mi tabla, directamente se incluyen estos nuevos espacios con fórmulas para la utilidad y el porcentaje. Y esto ya es de manera automática, o sea, si están llenando información así, directamente no tendrían que agarrar y agregar una fila y ahí copiar, o sea, digamos que hubieran tenido que agarrar, seleccionar esto, copiar y hubieran tenido que pegar o usar el autorrelleno para que se copien todas las fórmulas, ¿no? Entonces es una ventaja que te da la opción de las referencias en las tablas. Ahora, ¿y otros tipos de fórmula, profe, cómo trabajan? Trabajan de la misma manera. En vez de yo hablar de una celda en específico, lo mismo, estoy hablando de objetos, ¿no? Entonces, miren estos casos, ¿no? Quiero sumar los tiempos o los valores mayores a 50 del año 2012, de esta opción, ¿no? De esta tabla que hemos visto al inicio, que dice cambio de estilo de tabla por mes, por año, ¿sí? Y con unos valores. Entonces, acá directamente vamos a crear de nuevo esta fórmula, ¿sí? Vamos a crearla de nuevo. Vamos a borrar acá. Y acá, con un sumar sí, dice, quiero sumar los tiempos mayores a 50 del año 2012. Entonces igual, sumar punto sí, ¿sí? Y le voy a dar opción. ¿Cuál es el primer rango? Entonces ahí voy a poner que la tabla o la fila en evaluación es la columna 2012. Miren, directamente, si yo hubiera seleccionado solo este rango del C23, me aparece solo C23, no me aparece nada de la tabla aquí de los años. Pero si yo selecciono todos los valores, o si todos los valores de la columna, directamente ya Excel entiende que estoy tomando como el objeto esta tabla prueba y su columna 2012. O también hubiera podido haber escrito eso de manera manual. O sea, si yo agarro y escribo tabla, mire, escribo tabla, me va a aparecer la lista de tablas. Yo le doy a tabla prueba, ¿sí? Tabla prueba, abro corchete, directamente le digo 2012. 2012, cierro corchetes, ¿sí? Cierro corchetes y le digo ya, ¿cuál es el rango? Ya va a ser tabla 12 de 2012. El criterio, ¿sí? El criterio, perdón, no sé, punto y coma, el criterio es que sea mayor a 50, ¿sí? Mayor a 50 y el rango suma es el mismo rango de valores, así que se quedaría igual. ¿Qué pasaba? Ah, ya. El criterio que este de acá sea mayor a 50. Ok. Y ya está. Desbordamiento. Ah, me estaba olvidando de las comillas. Ujú.
No soy bien, estoy como he cambiado estoy ahorita en la laptop y este teclado en inglés. Algunos, algunos caracteres no me los acuerdo en inglés, sí me los acuerdo por memoria en mis dedos, por memoria en mis dedos, o sea, sin ver el teclado, pero cuando trabajo en el teclado a disposición en inglés, no, para mí es un poco difícil. Pero bueno, vamos a hacer esto. Voy a hacer aquí, le voy a dar una apóstrofe. Buscando esa apóstrofe. ¿Dónde está la apóstrofe? ¿Este es el apóstrofe? No, ese no es el apóstrofe. Voy a cambiar una nueva tecla en español. Voy a poner tecla en español, pongo apóstrofe y control V para que se copie mi valor acá. Mi fórmula mi fórmula de aquí. Por si acaso también pueden hacer eso, chicos. Cuando ustedes quieren o están redactando una fórmula y necesitan ver su información y no quieren perderse porque es una fórmula muy compleja, digamos que estás así a medio escribir de tu fórmula, ¿ya? Entonces estás a medio escribir, te faltan algunos criterios o no tienes algo o te falta ver tu base en Excel para determinar qué criterios vas a usar adicional. Entonces simplemente agregas este pequeño apóstrofe, ¿sí? Y le das enter y lo que va a hacer, Excel va a entender que esa información que está después del apóstrofe es texto y no va a tratar de resolver la fórmula, porque si tú tratas de agregar una fórmula y está incompleta, lo que va a hacer Excel es botarte error. Te va a decir que te faltan argumentos o que hay algún error en la redacción de tu fórmula como me ha pasado hace un rato, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto. Ujú, ujú. Ya, entonces yo les voy a pedir lo siguiente. Ustedes me van a calcular los valores, me van a calcular los valores o la cantidad de valores que sean menores a 51 de todos los años, ¿sí? Todos los años, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que me escriban, bueno, el valor, acá sería la fórmula, bueno, el resultado, y aquí con fórmula texto, ¿no? Para ver el resultado, lo ponen en el WhatsApp, ¿sí? Practiquemos, a ver, redacten esta fórmula, ¿sí? Con los criterios del formato de la tabla. Sí, a ver, chicos, les doy 2 minutos para que lo hagan. Los 3 primeros les pongo una participación en la clase de hoy. ¿Sí? Procedo a resolverlo. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es contar, ¿no? La cantidad de valores, porque lo que estoy pidiendo, entonces vamos a darle igual. Vamos a poner un contar punto sí. Vamos a abrir paréntesis y le voy a dar el rango, ¿no? El rango, como es para todos los años, directamente puedo hablar. O sea, podría seleccionar los datos así de manera manual, como yo quiera, así. Sí, que ya miren, directamente Excel agarra y entiende que estoy seleccionando los datos de 2002 al 2018, ¿sí? Y el criterio que sería que sean menores, a eso sí tengo que ponerlo en inglés, porque si no, no voy a tener menores a 51. Sí, de acá, bueno. Ahí, aquí me está faltando el punto y coma. Punto y coma. Acá está ahorita de nuevo en español y ya está. Sí, debería salir 45, igual fórmula texto. Es esto, o sea, oye. Y ya, esa sería la solución. ¿No? El total, bueno, no va a encontrar valores menos a 51 en el total porque es una suma, pero lo correcto hubiera sido que trabajes hasta el 2018. ¿Sí, Mario? Ok, ya chicos. Entonces, ese es el tema de cómo se trabaja con la nomenclatura de formato tabla. Vamos a ver un poquito de las herramientas que tengo dentro de la tabla. ¿Ya? Entonces, les hablé del formato, les hablé de las referencias y cómo se escribe las fórmulas en un formato tabla. Así que vamos a trabajar ahora las herramientas de una tabla. ¿Ya? Las herramientas de una tabla me aparecen cuando yo selecciono un rango con una tabla. Entonces, como existen opciones que son súper complejas que no van a estar dentro del alcance de básico, vamos a trabajar las sencillas que sí están dentro del alcance. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el nombre de la tabla, con convertir rango y con las opciones del estilo tabla, ¿no? Porque el estilo de tabla ya hemos hablado. Entonces vamos a ver esas tres. Entonces, lo primero es, vamos a ver estos temas de el nombre de la tabla. Ya digamos que voy a ir a cualquier tabla, vamos a ir a la tabla del ingreso, egreso, utilidad.
¿sí? A cualquier lugar, ¿ah? Puede ser cualquier lugar. Y me va a aparecer la opción en la ficha diseño tabla. Y en diseño tabla yo voy a tener primero la opción de nombre de tabla. Ya, yo puedo asignarle cualquier nombre que se me venga en la cabeza. Sí, podría ponerle aquí directamente como que utilidad de operación. Sí, utilidad de operación. Solo tengan en cuenta que ese tipo de objetos, miren, si yo agarro y le agrego espacios a las palabras, miren, utilidades, digamos, espacio, operación, me va a decir que tiene un error. ¿Por qué? Porque no, me dice que los nombres de este tipo de objetos no pueden tener, tienen que comenzar con una letra, un carácter subrayado, no incluyen espacios o otros caracteres no permitidos y no entra en conflicto con otro nombre, o sea, no podría ponerle el mismo nombre de algo que de un objeto que existe en Excel. Entonces, si es que yo quiero hacer eso, chicos, lo que les sugiero es pongan, digamos, utilidad y usar sus guiones, ¿no? Utilidad de operación y ya. ¿Por qué es recomendable renombrar las tablas? Porque de alguna forma eso también les va a permitir, si es que ustedes trabajan con tablas y para no estar moviéndome de lado a otro buscando cada uno de los datos, simplemente con los nombres de las tablas ya podría yo simplemente saber con su nombre, eh, solamente con su nombre ya podría llamar a los objetos o los datos que tiene la tabla, ¿no? Esa es una opción bien fácil. O sea, por eso me conviene agarrar y renombrar los nombres de mis tablas. Y miren, ahora se llama esta utilidad operación, ¿no? Entonces, miren, si yo le doy igual y hablo de la tabla utilidad operación, me aparece directamente la tabla utilidad operación, ¿no? Ujú. Utilidad, mira, igual. Y acá, mira, aparece utilidad operación. Vamos a darle doble clic y ya. Simplemente ya nombró mi tabla. Abro corchetes. Y si yo abro mis corchetes, ya puedo hablar de... Ay, caramba. Ay, Dios, tengo que cambiar de idioma. A ver, ahí está, ahora sí. Aquí abro mis corchetes y ya me permite trabajar con cualquiera de las columnas. O es más, también me permite trabajar con todo, con los datos, con los encabezados o con los totales. ¿Ya? De eso vamos a verlo ahorita. Ahora, si es que yo quiero cambiarle el nombre a la tabla, puedo ir ahí directamente, o sea, selecciono la tabla y voy a diseño de tabla. O también tengo otra opción, chicos. Yo puedo ir a la opción de fórmulas, ¿sí? Y en la opción de fórmulas puedo ir al administrador de nombres. Y dentro del administrador de nombres, directamente yo puedo ver qué objetos tengo dentro de mi hoja de cálculo. En este caso voy a tener dentro de la hoja de cálculo varios objetos. Por ejemplo, tengo algunos rangos de celdas a los que yo he nombrado con un valor, ¿sí? Hoy tengo estas tablas, que son todas las tablas que están distribuidas en este libro de trabajo. Tengo algunos que se llaman tabla prueba, tabla 1, tabla 10, tabla 7, tabla 9, porque son tablas que se han asignado con nombres correlativos. Y bueno, las tabla prueba 2, 5, 6 y utilidad operación, que es la que acabo de cambiar de nombre. A partir de este menú también yo puedo agarrar y le puedo modificar el nombre. No pongo modificar y le podría cambiar el nombre de la tabla, ¿sí? Pero bueno, la forma más fácil de cambiar el nombre de la tabla, si es que la puedo seleccionar, es entrando desde acá y cambiando el diseño tabla y cambiando el nombre de la tabla. Si no, si de repente quiero hacerlo de otra forma, puedo ir a la opción de fórmulas y al administrador de nombres. ¿Ok? Ese es lo primero con la opción de propiedades. Y también puedo cambiar el tamaño de mi tabla. Si yo le doy a cambiar el tamaño de mi tabla, obviamente me permite ver el rango actual de la tabla, que en este caso es de la G39 a la celda J49, ¿sí? Y se va a ver sombreada por la selección. Y bueno, dice, nota, los encabezados deben permanecer en la misma fila y el rango de la tabla resultante debe superponerse al rango de la tabla original. ¿Por qué? Porque si le quito, bueno, va a haber datos que van a perder el formato de la tabla. ¿Ok? Entonces yo con esto también puedo seleccionar y cambiar el rango que va a tener mi tabla. Ok, chicos. La opción de convertir en rango se les acabo de enseñar hace un ratito. Digamos que ustedes no quieren, o sea, ya no quieren que un rango que tienen en su hoja de cálculo sea una tabla, porque no tienen datos relacionados, pero le asignaron ya el formato tabla por el tema del formato para que ya le asigne directamente el encabezado, las líneas, el formato de las primeras columnas y filas. Yo directamente puedo agarrar cualquier tabla, por ejemplo esta de aquí, que es mi utilidad de operación, y voy a la opción de diseño de tabla y la opción convertir en rango. Convertir en rango lo que me va a permitir, chicos, es que va a convertir este rango de la tabla en un rango normal. Yo le doy sí y miren,
a diferencia de borrar formato y esas cosas, lo que va a hacer es mantener el formato que tenía la tabla, o sea, va a tener el mismo encabezado. Si tenía formatos entre columnas y filas, también lo va a mantener, el formato de letra también. Entonces, esto de aquí me sirve si es que yo solo quería el formato tabla para asignar el formato a mis tablas, nada más. No porque necesitaba que Excel relacionara la información entre las filas y columnas que tiene la tabla, o sea, la información relacionada. ¿Ok? ¿Qué más, chicos? También yo puedo trabajar en las tablas. Vamos a ir a esta tabla de acá arriba, esa que tenía los tiempos por año, ¿sí? Y miren, yo puedo agarrar, vamos a diseño de tabla y vamos a agregar algunas opciones de las opciones del estilo de tabla. La fila de totales me parece súper importante porque la fila de totales me va a agregar una fila final con los totales. Y miren, yo puedo agarrar y seleccionar en cualquier fila de los totales, no necesariamente solo en la última, ¿sí? Porque normalmente, no sé, si ustedes ponen que la última fila es del total o del subtotal, obviamente es donde va a aparecer la suma. Pero yo podría agarrar, digamos, este es 2012, y miren, estoy seleccionando la fila donde ha aparecido el total de la fila 2012, y miren, le hago clic aquí en el cuadro desplegable, y me permite seleccionar, miren, puedo seleccionar si es ninguno, si es promedio, si es recuento, si es contar número, máximo, mínimo, y cualquier otra fórmula aritmética o matemática que yo desee dentro de mi tabla. Ahora miren, normalmente se pone en suma, se pone en contar, entonces con esto de aquí yo podría asignar un total, ¿no? Sin necesidad de agarrar y estar haciendo los atajos de alt igual y así. Con esto ya puedo hacer que siempre la última fila de mi tabla siempre tenga algunos cálculos específicos. Imagínense que el 2013 no necesito la suma, necesito contar. Puedo poner contar números y me los va a contar. Puedo seleccionar algunas otras opciones como máximo, mínimo y suma, y también las voy a poder seleccionar. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente las otras opciones de aquí de diseño de tabla, que son fila encabezados. La primera solo es para que pueda o no, pueda o no mostrar la fila del encabezado de la tabla. Dime, Mario, ¿qué pasó? Te escucho. Sí, profesor, una consulta. ¿Cómo sale el total? No lo ¿Bien? pude ver esa parte. Ah, ya, vas a la opción de diseño de tabla, en opciones de estilo de tabla, y activas este check en fila de totales. Activas fila de totales, ¿sí? Activas fila de totales. Y en la fila de totales te permite agarrar y, digamos, no sé, en el valor donde en la columna que tú necesites agregar un tipo de total, lo vas a poder hacer. Digamos, ahorita estoy en 2012, hago clic en la última fila, obviamente con fila de totales activado, y me va a aparecer este cuadro de diálogo para yo ponernos en la suma. Porque también no solo puedo agregar la suma, puedo agregar el recuento, o puedo agarrar el promedio, o simplemente si no deseo que una de las columnas no tenga valores, simplemente selecciono la celda y cambio la opción a ninguno y va a aparecer en blanco. ¿Está bien, Mario? Profesor, gracias. Sí, profesor, No, gracias. no te preocupes. Ok, las otras. Ah, ¿alguien decía algo? Disculpen. Chicos. Ok. Las otras opciones, por ejemplo, de la fila encabezado, como les digo, es para aparecer o desaparecer la fila de encabezados. ¿Sí? La fila con bandas es para básicamente agarrar y agregar bandas a las filas, o sea, digamos que para que aparezcan bandas, o bueno, en este caso no lo voy a poder apreciar. ¿Por qué? Porque la fila con bandas y las columnas con bandas son, digamos que, las líneas que tengo ahorita como bordes. Miren, si yo en mi formato, miren, vamos a seleccionar un formato de tabla del estilo, uno que no tenga bordes, por ejemplo, algo como esto, algo como esto, ¿ya? Algo como este celeste. Y miren, si yo le quito las bandas, miren, me va a quitar estas columnas con bandas, también las filas. O sea, digamos que podría asignarle un formato a estas bandas para que simplemente pueda diferenciar columna de filas y, bueno, filas de filas y columnas de columnas, ¿no? Para que no se me mezclen tanto. También tengo opciones como de primera columna, que lo que hace es asignar un formato, el formato que ustedes escogen en la opción del estilo de la tabla. Última columna lo mismo, esto lo hace para aplicar el formato que ustedes escojan a la última columna.
Y así, y bueno, el botón de filtro que lo pueden activar o desactivar para que la tabla tenga su filtro o no. Por defecto, cuando ustedes le dan el formato de tabla un rango de celdas, siempre va a agarrar y le va a poner el autofiltro de manera automática. O sea, si yo creo una tabla, directamente lo que va a hacer primero Excel es agregar el botón de autofiltro, que también funciona haciendo el atajo de Control Shift L. Control Shift L lo activo o lo desactivo, ¿sí? Funciona de la misma manera. Entonces, hasta aquí es la parte de tablas, chicos. Es básicamente el contenido sencillo que vamos a tocar dentro del curso sobre tablas. No sé si tienen una duda hasta aquí.